Actor famoso encuentra a su viejo maestro trabajando en 2 empleos, lo que hace sorprende a todos. La ciudad natal de Santiago Valdés siempre había tenido un ritmo especial. Las calles estaban llenas de vida, pero lo que menos esperaba encontrar durante la filmación de su nueva película era un destello de su pasado. Entre la multitud, en la esquina de un local de conveniencia, lo vio. Era don Miguel, su viejo maestro de teatro. Conocido por su voz profunda y su mirada que podía atravesar almas. Pero esta vez no era un escenario lo que lo rodeaba. Vestía un uniforme de trabajo, con una gorra que apenas disimulaba su desánimo. En el display de la tienda, apiladas como una montaña de sueños rotos, estaban las golosinas y refrescos que despachaba. Santiago sintió un nudo en la garganta al verlo allí, tras esa caja registradora tan lejana del brillante teatro, donde una vez aprendió a actuar, a ser. Las luces y la fama que había conseguido no parecían tan importantes en ese instante. ¿Cómo es posible?, se preguntaba, mientras lo observaba con un corazón que latía desbocado. Unos metros más allá, don Miguel atendía la escuela de teatro del barrio, pero nadie parecía verlo. Todo el mundo lo ignoraba, como si su historia ya hubiera llegado a su fin. Sus ojos se encontraron. En un segundo, el mundo se detuvo. Santiago recordó todas esas lecciones sobre la pasión, el sacrificio y el verdadero significado del arte. Pero aquí estaba, su maestro, sumido en el olvido, lidiando con la vida mientras él se deslumbraba en la alfombra roja. ¿Era esa la fama que quería? Santiago sintió una punzada de culpa, un frío que le recorría la espina dorsal. A su alrededor, el eco de risas y murmullos lo distraían, pero su mente estaba centrada en aquel hombre que había marcado su camino. De repente, la situación se tornó más compleja. Conocido por su ojo para el talento, un importante director que había catapultado a Santiago a la fama apareció en la escena, ansioso por hablar sobre su próxima película. «He oído rumores sobre un viejo maestro de teatro», dijo con una sonrisa intrigante. «Hay una historia allí que podría ser nuestra próxima joya». Santiago sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué tipo de historia? Su mente se llenó de preguntas sobre secretos que quizás no estaban listos para salir a la luz. Mientras el director hablaba, la imagen de don Miguel, atrapado entre 2 trabajos y un océano de sacrificios, lo atormentaba. Y si decidía levantar la voz, revelando su verdad, ¿qué pasaría con la reputación de su maestro? El dilema moral lo consumía, justo cuando su estatus de estrella lo empujaba a mirar hacia otro lado. Pero en el fondo, sabía que no podía ignorar lo que había presenciado. Las conexiones entre ellos, ocultas y profundas, empezaban a emerger. ¿Podría Santiago salvar a su viejo maestro sin hundirlo en el lodo de un pasado oscuro? La pregunta pesaba sobre él como una sombra. Ambición por un éxito escandaloso chocaba con el deseo de proteger. El tiempo parecía detenerse, y Santiago sabía que debía decidir pronto. «Ei, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. Santiago sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor mientras el director seguía hablando. Las palabras del cineasta parecían un eco lejano, distantes e irreales.
Su mente estaba atrapada entre la necesidad de proteger a don Miguel y el brillo tentador de una historia que prometía consagrarlo aún más en el mundo del cine. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, algo ocurrió. Un grito desgarrador rompió el murmullo del local. Santiago giró la mirada hacia la entrada, donde una figura angustiada se precipitó a la tienda, sus ojos desorbitados. «¡Don Miguel! ¡Don Miguel!», llamaba la mujer, su voz sonando como una sirena en medio del silencio. Era Clara, la hija de don Miguel, quien llevaba semanas desaparecida de la escuela de teatro. En su rostro se reflejaba una mezcla de miedo y desesperación que heló la sangre de Santiago. «No puede ser», pensó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Clara se acercó a don Miguel, abrazándolo con fuerza. «¡Lo han llevado! No sé qué hacer». Santiago, sorprendido, no lograba procesar lo que estaba sucediendo. Don Miguel la miró con ojos llenos de temor. «¿Quién, Clara? ¿Quién te lo hizo?». Su voz, normalmente firme, temblaba. «Los hombres de la mafia. Buscan a los que deben dinero. Papá, tenemos que irnos». Las palabras de Clara resonaron en el aire, como un puñal helado que atravesaba el ambiente. Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La vida de su maestro, envuelta en sacrificios y pasión por el arte, estaba ahora amenazada por sombras del pasado, que nadie conocía. La fama que había alcanzado se sentía tan vacía en comparación con la cruda realidad que enfrentaba don Miguel. El director, atónito, dejó de hablar. La mirada de Santiago se encontró de nuevo con la de don Miguel, que ahora mostraba una vulnerabilidad que jamás había visto. «Nunca les debo nada. Ellos solo quieren extraer lo que ya no tengo», murmuró don Miguel, casi como un susurro al aire. Santiago sintió que su pecho se apretaba con cada palabra. Todo lo que había creído saber sobre su maestro se desmoronaba ante él. Las conexiones que había sentido anteriormente entre ellos se transformaban rápidamente. No solo era su maestro, era un hombre con una vida llena de luchas ocultas y secretos que pesaban mucho. Y ahora, ¿qué podría ser Santiago? Su éxito como actor palidecía en comparación con la verdad cruda que se revelaba ante sus ojos. Todo se volvía más complejo a cada instante. Santiago pensó que podría ayudar revelando la historia de don Miguel. ¿Pero a qué costo? ¿Arriesgaría la vida de su maestro? La pregunta lo atormentaba, y una pregunta más oscura surgió. ¿Realmente conocía a don Miguel? La mafia, el dinero y los secretos se entrelazaban en un misterio que exigía respuestas. De repente, una inquietante risa resonó en la esquina del local. Un grupo de hombres entró, con miradas amenazantes. Santiago sintió su estómago retorcerse. «Aquí está el viejo», dijo uno de ellos, acercándose. «Y su nueva amiguita, la chica que no sabe guardar la boca cerrada». La amenaza en su voz era clara. Santiago se preguntó si estaba a punto de convertirse en parte de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. El director, perplejo, retrocedió. Santiago sintió que la realidad se presionaba contra él. Todo lo que había construido parecían estar en juego. Las decisiones ahora eran vitales, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podría proteger a don Miguel y Clara sin perder su propia vida en el proceso? El dilema estaba sobre él como una losa. Un torrente de emociones lo invadía mientras los hombres se acercaban. Su historia había dado un giro inesperado, y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué haría Santiago ante esta nueva amenaza? Santiago sintió como el aire se volvía denso a su alrededor, mientras los hombres se acercaban, sus sombras proyectándose sobre él como una condena. «¿Qué vas a hacer?», una pequeña voz en su cabeza le gritaba. El grupo de hombres se reía, haciendo chistes crueles, pero Santiago apenas los escuchaba. Lo único que quería era proteger a don Miguel y a Clara. Pero ¿cómo iba a enfrentarlos?
Esa realidad era tan ajena a su mundo de luces y cámaras. «¡Sálganse del camino!», gritó uno de los hombres, y la risa se apagó de inmediato. Santiago sintió que el pánico comenzaba a engullirlo. Pero entonces, en un giro repentino, todo cambió. Clara, con una mirada decidida que Santiago no había visto antes, sacó algo de su bolso. Era un pequeño revólver. Santiago se quedó paralizado. No podía ser. «¿Clara, con un arma? Aléjate de mi padre», gritó ella con una voz potente que resonó como un trueno, la determinación iluminando su expresión. Los hombres se quedaron helados, sorprendidos. La risa y la burla desaparecieron de sus rostros, dejándolos pálidos como fantasmas. Santiago sintió que se le caía el mundo encima. ¿De dónde había salido todo esto? «¿Qué haces, Clara?», preguntó don Miguel, sus ojos llenos de horror. «No te expongas así». Pero Clara no le hizo caso. Con lágrimas en los ojos, se volvió hacia los hombres. «Ustedes no van a destruir a mi familia. No voy a dejar que lo hagan». El silencio se hizo pesado. Santiago se dio cuenta de que el aire estaba cargado de un peligro inminente. «Ella no sabe lo que está haciendo», pensó, pero la feroz protección que emanaba de Clara lo embriagaba. La realidad era mucho más compleja de lo que había imaginado. No era solo un viejo maestro en apuros, era una familia entera atrapada en una red de cosas que no conocían. De repente, uno de los hombres sonrió, pero era una sonrisa oscura, llena de desprecio. «Vaya, mira lo que tenemos aquí». «¿Una niña valiente?». Su voz era como un cuchillo afilado. «Quizás podamos hacer un trato, ¿verdad, viejo?». Miró a don Miguel con desprecio. «Tú sabes que la mafia siempre cobra sus deudas». «No le hagas daño», gritó Santiago, el temor finalmente tomando control. Pero eran palabras vacías. ¿Quién lo escucharía? Los hombres solo veían el pequeño revólver y la joven decidida, y eso los hizo aún más peligrosos. ¿Qué secreto se esconde en su familia, Miguel? La pregunta resonó en la habitación, mientras los murmullos comenzaban a crecer. Con un movimiento rápido, Clara apuntó el arma hacia él. «Grupo, no me obliguen a usarla», dijo ella, pero supo en su interior que cualquier intento de disparar significaría una tragedia. Santiago quería gritarle que bajara el arma, pero todo lo que pudo hacer fue observar atónito cómo la escena se desarrollaba. En ese momento, un nuevo pensamiento hirvió en su mente. ¿Y si la mafia estaba relacionada con la historia que el director quería capturar? ¿Era esto un guión en construcción? Santiago se dio cuenta de que no solo estaban en peligro. Toda la vida que pensó saber sobre don Miguel y su familia estaba ahora envuelta en una sombra oscura. Y su famosa carrera podría ser un juego de dominó que caería erróneamente. «Clara, déjala en el suelo», dijo don Miguel, su voz ahora más fuerte, pero llena de miedo. Santiago no podía permitir que esto se convirtiera en un caos. Tenía que pensar rápido. Los hombres intercambiaron miradas, y Santiago sintió cómo el tiempo se detenía. ¿Qué secretos ocultaban realmente? Antes de que pudiera proseguir, un ruido sordo resonó, como un disparo en la lejanía. Inmediatamente todos se volvieron hacia la puerta, donde una figura emergió. Era un hombre de pie, su figura esparciendo una mezcla de autoridad y caos. «¿Qué está pasando aquí?». La palabra «policía» flotó en el aire. Santiago sintió que la esperanza brillaba fugazmente, pero el rostro de Clara reflejaba una alarma aterradora. El caos estaba abriendo una caja de Pandora, y Santiago supo que nada sería como antes. Este giro inesperado había cambiado el juego. ¿En quién podía confiar? Cada pregunta resonaba más fuerte que la anterior, mientras la realidad se precipitaba hacia un nuevo y oscuro horizonte. ¿Podría salvar a don Miguel, a Clara y a sí mismo antes de que todo se desmoronara? La narrativa había tomado un camino oscuro, y no había retorno. Santiago sintió como el aire se volvía espeso,
la tensión palpable. La figura del hombre que había irrumpido en la tienda era imponente, con un uniforme que dejaba claro que no estaba allí como amigo. Policía, repetía en su mente, pero a cada segundo creía menos en esa palabra. Clara seguía con el revólver en mano, mirando con determinación, mientras Santiago se preguntaba qué demonios iba a pasar. «Baja el arma, señorita. Esto no es un juego», dijo el hombre, su voz grave resonando con autoridad. Clara no se movió. Don Miguel, paralizado, podía sentir el miedo correr por sus venas. Santiago miraba todo como si fuera otro de esos thrillers que tanto le gustaban, pero sabía que él no estaba en una película. La realidad podía ser mucho más cruel. «¿Qué hacen aquí?», preguntó él, sus palabras escapando de su boca como un grito ahogado. Pero en lugar de responder, el oficial se limitó a observar a Clara. En sus ojos había algo que Santiago no entendía, algo que le puso inquietante. «Tú deberías saber que la mafia no es un asunto con el que se juega, Miguel», dijo el hombre bajando un poco la voz, como si compartiera un secreto. «¿Qué has hecho para que ellos vengan a buscarte?». Santiago se quedó helado. ¿Qué había hecho realmente don Miguel? La historia que pensaba conocer ahora se tambaleaba en sus pies. Clara miró a su padre, que parecía estar a punto de desmoronarse. «Papá, ¿qué está pasando? Dime». La angustia en su voz hizo eco en la mente de Santiago. «Esto no es lo que parece», murmuró don Miguel, su mirada oscureciéndose. Santiago sintió un nudo. El dolor y la traición parecían intensificarse con cada palabra que no se decía. La historia del viejo maestro de teatro empezaba a desdibujarse como un recuerdo lejano. «Dímelo todo, Miguel», exigió el oficial. La frialdad en su tono parecía envolverlos a todos. «Si no hablas, esta chica podría estar en peligro. Y tú también». Santiago se sintió arrastrado a una vorágine de emociones. ¿Es que había algo oscuro en la vida de su maestro que nunca había sabido? «Todo fue un error», dijo don Miguel, su voz quebrada. «Los tiempos difíciles me llevaron a hacer tratos que no debí. Nunca pensé que me seguirían». El rostro de Clara reflejaba una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Tratos? ¿Con quién? Papá, respóndeme». El revólver temblaba en su mano, y Santiago pudo ver que ella estaba a punto de colapsar. De repente, como si el tiempo se detuviera, hubo un silencio absoluto. «Son ellos», murmuró el hombre del uniforme, señalando con la cabeza hacia la puerta. Y en ese preciso instante, los rostros de los tres se volvieron hacia la entrada. Ahí estaban, dos de esos hombres del grupo de la mafia que Santiago había visto antes, sonriendo con una arrogancia que helaba la sangre. «Ustedes no son los únicos que tienen agujeros en el pasado». De repente todo comenzó a desmoronarse. La tensión, el miedo y la revelación de secretos. Santiago sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las piezas del rompecabezas que pensaba conocer se reformulaban en su mente, deslizando verdades que nunca imaginó. «Clara, suéltalo», dijo don Miguel, su voz llena de desesperación. «No puedo perderte, no como perdí todo lo demás». Santiago, aún paralizado, lo miró. ¿Qué estaba ocultando don Miguel? ¿Quizás había algo más que su carrera? «¿Y si este es el fin de la historia?», pensó Santiago, sintiendo un frío en su espalda. El peligro que enfrentaban era más real de lo que podría soportar. La mafia, los secretos y el temor estaban entrelazados de una manera que desafiaba su comprensión. «Nos vamos a llevar a tu padre, Clara. Pero tú también tienes un papel en esto», dijo el hombre del uniforme, un destello de ironía en su sonrisa. La declaración dejó a todos boquiabiertos. ¿Él también? Santiago creyó que se caía el mundo. ¿Realmente sabían qué esperaba esa familia? Sin poder contenerse más, gritó: «¡No se lo llevan! ¡No!». Pero su voz se ahogó en el caos que se desataba. Y justo cuando todo parecía estar a punto de estallar, otro disparo resonó en la tienda.
Santiago vio a Clara caer al suelo. El tiempo se detuvo, y todos los rostros se congelaron en un instante de horror. Santiago no podía creer lo que veía. Todo lo que pensaba saber sobre su carrera, su maestro, se desmoronaba ante él con cada segundo que pasaba. La vida como la conocía había desaparecido, y mientras Clara yacía en el suelo, el eco de la bala resonaba como un grito en su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuántas verdades ocultas estaban listas para salir a la luz? De repente, el futuro ya no parecía tan claro. El juego había cambiado, y las reglas ya no eran las mismas. Santiago sintió que el tiempo se detenía. El eco del disparo resonaba en su mente como un trueno, y el mundo se desvanecía a su alrededor. Clara estaba en el suelo, sus ojos abiertos, pero su cuerpo inmóvil. La escena se tornó surrealista, e hizo que todo pareciera un mal sueño. «¡No, no, no!», gritó don Miguel, arrojándose hacia su hija, mientras el oficial de policía retrocedía atónito. Santiago se quedó paralizado, incapaz de moverse, simplemente observando la tragedia que se desplegaba ante él. «Clara, despierta, por favor». La voz de don Miguel era un susurro desgarrador. Santiago sintió que el aire se le escapaba. La mafia, los secretos. Ahora todo parecía insignificante frente a esa vida colgando de un hilo. El oficial, asustado, pero profesional, levantó su radio. «Necesito una ambulancia. Urgente». Las palabras resonaban, pero para Santiago eran solo ecos lejanos. Uno de los hombres de la mafia se acercó, su sonrisa arrogante brillando como una navaja afilada. «¿Qué ha pasado? ¿La niña valiente no sabe que jugar con fuego quema?». Su voz penetró como un cuchillo. Santiago sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. «Cierra la boca», gritó. Sus palabras escaparon de su boca como un grito de guerra. La tensión era palpable. Don Miguel estaba en el suelo, sosteniendo a Clara en sus brazos. «¿Qué hiciste, Clara?». Su voz temblaba mientras las lágrimas caían por sus mejillas. El oficial intentó calmarlo, pero era inútil. La escena era una pesadilla. Todo lo que había construido, toda la fama, tenía menos valor que la sangre que manchaba el suelo. «Mi hija, no puede ser», gritaba don Miguel, mientras los hombres de la mafia se acercaban. La atmósfera se tornó oscura, y Santiago sintió la presión del peligro. De pronto, el hombre de la mafia comenzó a reír. «Pobre viejo, ¿creías que podrías esconder tus secretos para siempre?». Santiago miró a don Miguel, y en ese momento algo cambió. La verdad que había estado oculta comenzó a emerger como un monstruo de las sombras. «¿Qué secretos?», preguntó Santiago, su voz temblando de indignación y curiosidad. Don Miguel levantó la mirada. En sus ojos había un rayo de resignación. «Lo que ella hizo es más complicado de lo que crees. Clara no es solo mi hija. Ella es parte de algo más grande». Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué estás diciendo?». Se acercó a ellos. La confusión y el horror se apoderaron de su mente. «Clara es parte de la familia, Miguel. ¿Por qué esto es así?». La expresión de don Miguel cambió. «Siempre supe que tenía que protegerla, pero nunca imaginé que la mafia vendría a buscarme, porque cometí un error». Santiago sintió que su estómago se retorcía. Las conexiones eran más profundas de lo que había imaginado. Las sombras de la mafia no solo amenazaban a don Miguel, sino a Clara misma. «¿Qué error, Miguel?», Santiago preguntó, su voz casi un susurro. Don Miguel respiró hondo, y aunque el dolor era evidente en su rostro, una chispa de determinación apareció en sus ojos. «Me involucré con ellos para salir adelante, pero me traicionaron, y ahora esto». «¿Y si esto no se trata solo de un error?». El hombre de la mafia interrumpió. «Ya no solo quieres salvar a tu hija, Miguel.
Hay más en ella de lo que puedes imaginar. La risa en su voz era ominosa, y el aire se volvió espeso mientras la revelación pesaba sobre ellos. Santiago se dio cuenta de que todos estaban al borde de un abismo. Don Miguel sumió su cabeza entre las manos. Lo que no saben es que Clara no es solo mi hija. Ella es parte de la red que ellos crearon, y hay cosas que no puedo revelar, dijo con la voz quebrada. Santiago sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Antes de que pudiera formular una pregunta, Clara se movió. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Los ojos de ella se llenaron de confusión y terror. Santiago sintió el agarre del destino y comprendió que todo lo que había creído sobre esa familia estaba a punto de cambiar drásticamente. «No tengo tiempo para explicaciones, Clara. Tenemos que irnos antes de que esto se ponga peor», dijo don Miguel. El oficial de policía miraba la escena, incapaz de procesar la revelación y la inminente tragedia. En ese instante, los hombres de la mafia se acercaron aún más. La tensión aumentaba, y Santiago sabía que debían actuar. Pero ¿cómo podrían escapar sin que se llevasen a Clara y a don Miguel? «¿Quiénes son ustedes realmente?», preguntó Santiago, mirando al hombre que había disparado, su corazón latiendo con fuerza. El hombre simplemente sonrió. «Cuando todo esto termine, tú lo sabrás. Tus sueños de fama no son nada comparado con lo que está en juego aquí». La amenaza se cernía sobre ellos, y el futuro se volvía más incierto con cada segundo que pasaba. El eco de la bala resonó nuevamente en su mente. «¿Qué secretos, qué mentiras se esconden detrás de esta historia?», pensó Santiago, mientras la verdad se entrelazaba con la ficción de su vida. Todo había cambiado, y nada sería como antes. Las preguntas giraban en su mente. ¿Qué había hecho Clara que era tan importante para la mafia? ¿Y qué tan profundo era realmente el vínculo entre ella y don Miguel? Mientras el caos se desataba a su alrededor, el destino de todos pendía de un hilo, y Santiago sabía que la lucha apenas comenzaba. Santiago se sintió atrapado entre el horror y la confusión. Todo lo que creía saber estaba desmoronándose. Don Miguel, con lágrimas en los ojos, sostenía a Clara en brazos. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable, y los hombres de la mafia sonreían, saboreando la desesperación. «¡Apártate, Clara!», gritó uno de ellos, su voz como un rayo que cortaba el aire. Don Miguel miró a su hija, y en sus ojos había un reflejo de un pasado que ella no conocía. «No puedo perderte, tienes que hacer lo que te digo». «¿Qué quieres decir con que hay más en ella?», Santiago preguntó, cada palabra empujando la angustia a su pecho. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, una detonación rompió el silencio otra vez. Santiago se dio la vuelta. Un hombre de la mafia había disparado al aire, logrando que todos se callaran. «¿No ven que estamos jugando un juego peligroso?», dijo, riendo como si fueran marionetas en una obra ridícula. «Este no es su show, estrella de cine. Su fama no hará nada aquí». Don Miguel apretó a Clara contra su pecho. «No entienden», murmuró, y la desesperación rasgó sus palabras. Clara, aún en el suelo, miró alrededor, aturdida. Su mirada se encontró con la de Santiago, y en ese instante él vio una chispa. «¿Qué secreto es tan grande que nos ha traído hasta aquí?». El hombre de la mafia, con una sonrisa burlona, se acercó a ellos. «Ah, la chica del teatro. Todos los números de actuación y las lecciones de su papá no servirán aquí. Pero tengo una historia que puede interesarte, actor». Santiago sintió un escalofrío. «No tienes idea de quiénes somos, o de lo que hemos enfrentado». Pero había algo en la voz del mafioso que lo hizo dudar. «¿Qué sabes de la historia de Clara?». «Clara», empezó el mafioso, «tiene un don, una habilidad que nosotros podemos usar. El arte que tú tanto admiras puede ser nuestra clave para controlar esta ciudad. Y tú, querido, serás nuestra estrella». Santiago sintió que lo golpeaban en el estómago.
¿Qué quieres decir? La revelación lo aturdía. Tú no conoces a Clara. Ella no es una pieza del juego. No lo entiendes, rió el hombre. Acercándose aún más, sus ojos ardían con una codicia impetuosa. Tu amigo aquí ha estado escondiendo su talento, su conexión con el arte. Ya no está a salvo. La mafia siempre observa. ¡Cállate!, gritó don Miguel, su voz llena de rabia y defensa. Eres un monstruo. No sabes nada de mi hija. Pero el mafioso solo se encogió de hombros, como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Y si te dijera que Clara es la nieta del famoso director que desapareció hace años, el que se llevó sus sueños y los destruyó? Lo hemos estado buscando durante mucho tiempo para recuperar lo que le pertenece. La atmósfera se volvió helada, el aire pesado con secretos sin resolver. Los ojos de Clara se desorbitaban. ¿Qué estás diciendo? Su voz era un susurro lleno de incredulidad. ¿Soy parte de eso? Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que pensaba que era verdad se desvanecía. Esto no es solo una pelea, es una guerra por la sangre, pequeña. Tienes más poder del que imaginas. El mafioso continuó mientras. Santiago se sentía cada vez más perdido. Tu madre, ella es fundamental y tú eres su única esperanza para que todo regrese a su lugar. Santiago miró a don Miguel, preguntándose cuántos secretos había escondido. ¿Tuviste algo que ver con esto? ¿Con su madre? La acusación se sintió como un golpe en el rostro. Don Miguel tembló y en su expresión se vio la culpa y el miedo. «No es mi culpa», gritó. «Pensé que estaba protegiéndola». Pero Santiago ya no estaba escuchando. El dolor de la revelación lo abrumaba y la historia que pensaba que conocía se volvió más oscura. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Clara, su voz temblando, presa del pánico. El aire estaba cargado de tensión, mientras los hombres de la mafia se reían, disfrutando del caos que habían sembrado. «Ya basta», el oficial de policía dijo, tratando de recuperar el control, pero el peligro se cernía sobre ellos. Santiago sintió que el tiempo se apretaba. Si no actuaban rápido, todo podría desmoronarse, pero podría arriesgar la vida de Clara, una vida entrelazada, con secretos que desafiaban su propia existencia. Mientras los hombres de la mafia se preparaban para avanzar, una luz tenue se encendió en la mente de Santiago. La verdad podría ser la única salvación, pero el tiempo se estaba agotando, y todos estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La pregunta era, ¿podría realmente salvar a Clara, a don Miguel, o estaba a punto de perderlo todo? La lucha apenas comenzaba y las sombras aún acechaban. Santiago sintió que el tiempo se detuvo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, la atmósfera tensa y cargada de emociones parecía aplastarlo, lo mismo que el dolor en los ojos de don Miguel. «¡Clara!», gritó, mientras el hombre de la mafia se acercaba, sonriente, disfrutando de la desesperación que había sembrado. «Es un juego peligroso, amigo», dijo el mafioso, dejando caer la amenaza en el aire. Santiago pudo sentir cómo el sudor se deslizaba por su espalda, su mente girando en busca de una salida. Miró a don Miguel, que sostenía a su hija en brazos, su expresión de horror y amor ardiendo en su rostro. «Esto no puede terminar así», pensó, y sin pensarlo dos veces, se interpuso entre ellos. «No te acerques», gritó, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. El ambiente era denso, como si la gravedad del momento pudiera aplastarlos a todos. Los hombres de la mafia se detuvieron, sorprendidos por su audacia. «¿De verdad crees que puedes protegerlos?», soltó el líder mafioso, su sonrisa helada. Pero Santiago no se movió. Sabía que debía actuar. «Tienes que hablar, Miguel. ¿Qué es lo que oculta Clara?». La urgencia en su voz resonó y el tiempo pareció retrasarse. Don Miguel tomó aire.
su voz temblorosa pero decidida. Clara no es solo mi hija, ella es única, tiene un talento que no conocen, que les pertenece a ellos. La revelación fue un golpe en la cara de Santiago. ¿Talento para qué? La sensación de traición lo invadía como un veneno lento. ¿Qué talento?, insistió, mirando a Clara, que apenas podía comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Necesitamos respuestas. Pero mientras Santiago hablaba, el mafioso parecía disfrutar del drama, absorto en la desesperación del momento. En ese instante, un estruendo resonó fuera de la tienda. Las puertas se abrieron de par en par y un grupo de oficiales, armados y serios, irrumpió. ¡Policía!, gritaron, y la escena se transformó en un frenesí de gritos y movimiento. Santiago sintió que la esperanza regresaba, aunque efímera. Los hombres de la mafia, asustados, comenzaron a retroceder. «Esto no ha terminado», murmuró el líder, lanzando una mirada fulminante a don Miguel y Clara antes de desaparecer en la puerta, perdiéndose en la confusión. Clara, el corazón de don Miguel se rompió al ver a su hija caer a su lado, su rostro pálido y tembloroso. Los oficiales de policía se apresuraron a asegurarse de que estaban a salvo, pero había un daño que no podía repararse tan fácilmente. Santiago se arrodilló junto a ellos, su corazón latiendo con fuerza, luchando por encontrar las palabras. «¿Estás bien?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Ella buscó su mano, temblando. «No entiendo». Santiago, sintiéndose impotente, miró a don Miguel, quien le devolvía una mirada de culpa y dolor. Esto era más grande que ellos y más oscuro de lo que había imaginado. «Lo siento, hija», murmuró don Miguel, las lágrimas cayendo por su rostro. «He fallado en protegerte». En ese momento, rodeados de la confusión de la policía y el caos del miedo, comenzaron a entender que la vida que habían llevado estaba marcada por secretos y luchas que podrían haber sido diferentes. Un oficial se acercó, el rostro grave y empático. «Ustedes están a salvo ahora», dijo, pero el eco de las palabras no llenó el vacío que había dejado la traición y el miedo. Santiago sabía que la historia de don Miguel y Clara no había terminado. Había más por descubrir, más secretos que el universo del teatro y la mafia aún guardaban celosamente. Con el corazón aún acelerado, miró a Clara. «¿Qué será de ti ahora?» «Voy a encontrar la verdad», respondió ella, la determinación brillando en sus ojos. Santiago se sintió esperanzado. Aunque las sombras del pasado pesaban, había luz al final del túnel. Mientras la policía se preparaba para salir, el oficial se volvió hacia ellos. «Este es solo el inicio. Nadie puede detener lo que viene». Las palabras resonaron, el eco de algo más grande que podría estar gestándose. Santiago sintió que una nueva aventura estaba comenzando. La vida tenía un camino incierto, pero juntos podrían enfrentarlo, porque en cada tragedia hay un destello de esperanza que quema intensamente, y aunque el final no era claro, había una certeza: no estaban solos. «Ahora, antes de que te vayas, necesito que hagas algo importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Esmaguen ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No pierdas ni un segundo.